Cristo, tú eres lo de hoy, fruto en ti lo que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia me inspira a adorar, de alabarte no puedo parar. Cristo, tú eres lo de hoy, disfruto en ti lo que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia me inspira a adorar, de alabarte no puedo parar. No puedo parar de alabarte, Jesús, con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo callar celebrando tu gloria, al Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Cristo, tú eres lo de hoy, disfruto en ti lo que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia me inspira a adorar, de alabarte no puedo parar. No puedo parar de alabarte, Jesús, con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo callar celebrando tu gloria, al Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de alabarte, Jesús, con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo parar celebrando tu gloria, al Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Muy buenos días, agradecidos porque no podemos parar. Qué hermosa alabanza tenemos en este día. No puedo parar, no puedo callar. Pero a veces nosotros hablamos cualquier cosa. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros venimos a Cristo y conocemos la gracia, conocemos la sabiduría, conocemos la esencia de lo que es Dios, no podemos parar ni podemos callar. ¿Y qué es eso de no poder parar ni poder callar? Que no hablamos cualquier cosa. Hablamos de los milagros, hablamos de los prodigios, hablamos de las señales, hablamos de todo lo que Dios ha hecho y puede hacer. No podemos callar. No podemos callar de decir que el ser humano tiene algo muy bueno que viene de arriba del cielo y que muchos lo desconocen. Entonces no podemos callar. No podemos parar de decirle a la humanidad que hay salvación para sus almas. No podemos callar de decir que Jesucristo es la cura para el pecado, que en ningún otro nombre hay salvación, que en ningún otro nombre hay perdón de pecados, sino en el nombre de Jesús. Y eso es necesario que nosotros conozcamos. Ahora, cuando usted conoce a Jesús, cuando yo conozco a Jesús, no podemos parar, no podemos callar de decir lo bueno, lo puro, el regalo de Dios. No podemos callar de saber que ayer estábamos perdidos sin saber qué hacer, pero que cuando vino Jesús a nuestras vidas, hizo un cambio, hizo una revolución, y esa revolución es que antes hablábamos cualquier cosa que no edificaba, y hoy día no podemos parar, no podemos callar de decir que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos que llevar ese mensaje que Jesús dijo y por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Son las noticias que Jesús dejó, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No podemos callar, no podemos parar. Hoy día termina el día y mañana hay una nueva oportunidad de volver a hablar, pero no de hablar cualquier cosa, sino de hablar lo que Jesús dijo. Vaya y hagan discípulos, vaya y prediquen. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hechos,
capítulo 18, cuando el apóstol Pablo, habiendo conocido a Jesús, porque esto es lo que el ser humano necesita, a Jesús como Salvador, a Jesús como el que perdona pecados, a Jesús el que nos conecta con Dios, a Jesús el que fue a preparar moradas eternas para los que creen, para los que le aman, para los que le sirven y para los que lo siguen. Entonces, Pablo se encuentra con Jesús y Pablo no pudo parar. Y vamos a ver en el capítulo 18 del libro de Hechos, en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia. Hablando de Silas y Timoteo, compañeros del apóstol Pablo, ministros, pastores, apóstoles que habían conocido a Jesús. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, estos dos hombres vinieron de viaje y vienen a Macedonia. Y dice, y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Cuando Pablo estaba por entero entregado a la predicación de la palabra, ¿qué quiere decir? Que no paraba y que no callaba. ¿Y por qué no paraba Pablo? ¿Y por qué no callaba? Porque el que conoce a Cristo debe predicar el evangelio. Debe darle las noticias a todo ser humano de que hay buenas noticias de parte del cielo para todo aquel que cree. Que hay noticias que realmente no se pueden comprar con ningún dinero y con ningún oro en el mundo. Y estas noticias son tan saludables para el ser humano, para la familia, para la sociedad y para todo el mundo. Entonces, cuando Silas y Timoteo vienen a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Cuando estaba entregado por entero, esto nos hace ver y nos hace pensar que Pablo no callaba, que Pablo no paraba, que él estaba entregado por entero. Y es que el que conoce a Cristo, el que tiene un encuentro con Cristo, no puede parar, no puede callar. ¿Por qué la gente calla? Porque realmente solo tiene una religión, pero no tiene al que da el perdón. Cuando se tiene a Jesucristo, usted no puede parar. No puede callar con la persona que se encuentra de decirle, hay un Cristo, hay uno que perdona pecado, hay uno que sana, hay uno que libera, hay uno que te bendice. No podemos parar. Y es por eso que las personas que no conocen a Dios le dicen, pero ¿cómo usted se entregó tanto a eso? ¿Por qué usted no hace otra cosa? Porque no hay otra cosa mejor que conocer a Dios, predicar de Dios, hablar de Dios. Y eso no se puede parar. No podemos callar. No podemos nunca nosotros dejar de predicar que hay un Cristo que nos ama, que hay un Cristo que realmente y Él hizo todo por nosotros y que nosotros no podemos callar. No podemos callar en este tiempo. Este es tiempo realmente de hablar y no parar. Y dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Y cuál era lo que predicaba? ¿Cuál es la palabra? De decirle a los judíos y de decirle a todo el mundo que Jesús, el Hijo de María, era el Cristo, era el ungido, era el Salvador, era lo que necesitaba la humanidad para ser libre de toda condenación. Y dice el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pero Pablo estaba en los macedonios predicando y testificándole a los judíos. ¿A quién le predicaba? A los judíos. Pero estos se opusieron y blasfemaron. Porque cada vez que viene palabra del cielo, que viene palabra de Dios, el ser humano se opone, blasfema. ¿Por qué blasfema? Porque cada vez que usted rechaza la palabra de Dios, rechaza la bendición de Dios, se opone, blasfema, porque se va contra Dios cuando habla de alguien que está predicando la palabra de Dios. Entonces estos se le oponen a Pablo, los judíos, blasfeman. Esto les dijo Pablo, sacudiendo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, vuestra propia sangre sea sobre su cabeza. ¿Qué les dijo Pablo? Toda maldición va a caer sobre sus vidas por haber desechado la palabra de Dios. Cuando le dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, les dijo la maldición, la blasfemación, la oposición caiga sobre ustedes, los juicios de Dios por haberse opuesto a la palabra de Dios. Y dice Pablo, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Porque cuando uno predica la palabra de Dios, la escuchen o la dejen de escuchar, como en este caso los judíos se oponían y blasfemaban, usted queda libre. Por eso Pablo dijo, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Cuando uno predica la palabra de Dios, escuchen o dejen de escuchar, el que la predica ya está limpio y puede ir, dar el siguiente paso a la siguiente ciudad, a la siguiente nación, al siguiente pueblo, al siguiente conglomerado
conglomerado de personas que quieran escuchar el mensaje de Cristo, del ungido. Por eso es que no podemos callar. Y verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Así que Pablo, saliendo de ahí, se fue a la casa. El evangelio tenemos que llevarlo a las casas. De uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, junto a la iglesia. Había un justo, uno temeroso de Dios, y Pablo fue a enseñar. Porque nosotros, cuando no hay a quien enseñarle la palabra, cuando no encontramos a alguien que oiga o que blasfema, la gente se opone, siempre encontramos un justo a quien predicarle. Y Pablo no fue la excepción. Él dice que se fue de allí y fue a la casa de uno llamado Justo. Este era de nombre Justo y también era justificado por Dios. ¿Y por qué era justificado por Dios? Porque era temeroso de Dios. Y dice, y la casa de él estaba junto a la sinagoga. Ahí encontró Pablo donde predicar, porque Pablo no podía parar, porque Pablo no podía callar, porque cuando usted tiene una noticia de Dios tiene que correr, usted no puede parar, usted tiene que llevarla. Pero cuando usted conoce a Dios y Cristo está con usted, si Él es su amigo, usted tiene que presentar a ese amigo. Cuando uno tiene un amigo y se encuentra con otro amigo, usted presenta al amigo. Así que si Jesús es mi amigo, Jesús es su amigo, usted no puede parar, usted no puede callar. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, el pastor de esa iglesia, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Qué es lo que pasa? Que había una iglesia, pero le creyeron a Pablo, que llevaba buenas noticias, y creyó él con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Por qué eran bautizados? Porque creyeron en el anuncio de Pablo, que no podía parar. Ahora vamos a ver. Entonces el Señor dijo a Pablo en el verso 9, en visión de noche, no temas. Y Dios te dice hoy día a ti, no temas. Si tú conoces al Señor, no temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. ¿Qué fue la noticia que le dijo el Señor? Entonces, cuando la gente se bautizaba por el anuncio de Pablo, entonces el Señor dijo, Jesús le dijo a Pablo en visión de noche, Dios también te quiere hablar a ti. ¿Y qué le dijo en visión de noche? No temas, sino habla y no calles. Tenemos una orden de Dios, una orden del Señor Jesucristo, de no parar, de no callar y de seguir hablando. No temas, le dijo Jesús, sino habla y no calle. Esta es la orden. Por eso esta canción que dice claramente, no puedo parar, no puedo callar. No puedo parar y no puedo callar, porque el que conoce a Jesús, y Pablo era amigo de Jesús. Si usted quiere entrar en una amistad con Dios, Dios lo primero que le pone es el no. No pares, no temas, sino habla y no calle. Porque yo estoy contigo, porque cuando yo predico, Dios está conmigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta es la palabra de Jesús que usted puede ver y remarcar en su Biblia. En el libro de Hechos 18, cuando Pablo hablaba, vemos lo que Jesús le dice. Hechos 18, 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No pares, sigue hablando si conoces a Jesús. Y el verso 10, porque yo estoy contigo. Solamente cuando está Dios con nosotros, cuando usted habla de Jesús. Y ninguno pondrá sobre ti la mano. Dios dice que cuando tú trabajas para Él, nadie te puede hacer frente. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hoy día Dios te dice y Dios me dice, no puedo callar, no puedo parar. Así que Jesús te dice, no temas, sino habla y no calles. Que Dios te bendiga.